B y la polimixina E. Son generalmente utilizados de manera tópica para tratar infecciones por gram negativos, como una pseudomonas contaminando heridas en la piel. La polimixina B con la colistina se usa también de manera tópica para infecciones bacterianas en la piel y la membrana mucosa. Esta polimixina se la puede utilizar por vía intravenosa y se usa para tratar gram negativos que sean resistentes, como Pseudomonas, Klebsiella o Acinetobacter, o también para los organismos que producen esta beta-lactamasa de New Delhi, la metalo 1, beta-lactamasa que hemos hablado que es en la clasificación de Lambert es la última, que produce pues una gama enorme de enzimas que destruyen la mayor parte de los grupos de antibióticos efectivos. Entonces, la polimixina es una opción cuando existe una infección por una bacteria que produzca esta New Delhi metalo 1 beta-lactamasa. Estas polimixinas son nefrotóxicas y tienen toxicidad neuromuscular y están contraindicados con los aminoglucósidos porque vamos a ver luego, los aminoglucósidos tienen nefrotoxicidad y neurotoxicidad, es decir, producen toxicidad a nivel de la placa neuromuscular. Otro fármaco de este grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared es la fosfomicina. Este es un antibiótico que lo tenemos en el medio no hace mucho tiempo, unos 3 años más o menos, la fosfomicina. Y la fosmidomicina, esta no hay en nuestro medio. ¿Qué hacen estos fármacos? Tienen un mecanismo de acción sobre una enzima que es la fosfoenolpiruvato y así es como inhiben la formación de la pared celular, inhibiendo esta enzima que también es parte de algún proceso en la formación de la pared. Su espectro es muy limitado porque requiere la presencia de la 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato como transportador, y esta solo está presente en células eh, como gram negativas, como la E. coli, la Klebsiella y la Serratia. De ahí que su espectro es tan limitado para estas bacterias gram negativas. En nuestro medio se lo está utilizando, la fosfomicina se usa para tratar infecciones urinarias en mujeres con muy buena tolerancia, especialmente y sin problemas en los embarazos. Es una sola dosis de 3 gramos, viene en un sobre granulado, se diluye, una sola toma y con esto se soluciona el problema de la infección urinaria. Este fármaco se excreta sin cambios por la orina. ¿No? Y se usa en la ITU 3 gramos de dosis simple y es muy seguro en el embarazo. Otros dos antibióticos que hacen a este gran grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared están la cicloserina, que es un fármaco que está limitado para el tratamiento de la tuberculosis. Esto van a ver con el doctor Carlos Montes desde este jueves y la próxima semana van a hablar de tuberculosis seguramente y de micobacterias. Esta cicloserina actúa sobre gram negativos también y su gran conflicto es que produce complicaciones neuropsiquiátricas, convulsiones, psicosis, neuropatía periférica. Es un fármaco que no es primera línea, normalmente está en la segunda línea de tratamiento, donde es efectiva en la tuberculosis pulmonar. La bacitracina es un inhibidor del transportador lipídico, bloquea el transporte en la pared celular, está indicado especialmente en uso tópico. No se lo usa por vía parenteral, no hay uso sistémico porque es muy tóxico. Produce nefrotoxicidad y supresión de la médula ósea.
Entonces, normalmente se lo utiliza para tratar pacientes que tienen problemas en piel, infecciones en la piel, y en los portadores nasales del MRSA. Hay pacientes que tienen a nivel de la mucosa nasal el Staphylo aureus resistente a la meticilina. Entonces, para acabar con las bacterias, se utiliza de manera tópica la vacitracina. Obviamente que en los impétigos y todos estos problemas producidos por estáfilo, en la actualidad, la mupirocina es el fármaco de elección, que se usa también de manera tópica. Lo vamos a ver un poquito más adelante, algún detalle más de la mupirocina. La bacitracina en el tracto gastrointestinal se usa también solo para uso luminal, más o menos local en el tubo digestivo, para tratar las enterocolitis pseudomembranosa y las infecciones del tubo digestivo por enterococos resistentes a la vancomicina. Pero es local, no se administra por vía sistémica debido a sus problemas serios como efectos adversos. Bien, entonces, miren, ya hemos acabado de ver los inhibidores de la síntesis de la pared y algunos inhibidores de la función de la membrana celular. Ahora vamos a pasar al último tema que me toca a mí desarrollar con ustedes. Hoy y mañana voy a hablar de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Las bacterias, dentro de su normal funcionamiento, producen sus propias bacterias, sus propias proteínas que son estructurales, tanto para su pared, sus organelos y todo lo demás. Y esto lo hacen como todas las células a nivel de los ribosomas. La selectividad de estos antibióticos para las bacterias es que la diferencia entre las células eucarióticas y las procarióticas es que las procarióticas elaboran sus proteínas a nivel de las subunidades 30S y 50S. Las eucarióticas, los mamíferos, nuestras células producen a nivel del ribosoma las proteínas que necesitamos en las subunidades 40 y 60. O sea, no afectan a nuestras células, afectan solo a las bacterias. Y la forma en que se sintetizan las proteínas es como una pequeña máquina de coser. Es una maquinita de ensamblaje de lo más sencilla e interesante. En ella existen 3 sitios. El sitio aceptor, que es donde llega donde llega el, um, el RNA transportador trayendo un aminoácido. Y ya en el ribosoma existe un sitio P, que es el peptidil, donde son acumulados la secuencia de aminoácidos para construir una proteína determinada. Y el sitio de eyección es donde pues ese ARN o RNA transportador es eyectado nuevamente para que empiece nuevamente el ciclo. Entonces, hay 2 procesos acá, el de transpeptidación y el de translocación, que son los que van a determinar el montaje de la línea de aminoácidos para la construcción de una proteína. Que si lo vemos en el próximo gráfico, les voy a mostrar, este me parece más didáctico. Esta es la fracción 50S y esta es la 30S. Aquí tenemos el RNA, que es el que determina la secuencia de aminoácidos que deben ser montados. Aquí está el sitio A, que es el aceptor. Este es el sitio peptidil, y de acá también se produce la eyección, el sitio eyector. Entonces llega el RNA transportador trayendo un nuevo aminoácido. Se junta con el sitio A, el aceptor, y ocurre luego la transpeptidación. Lo que ya estaba guardado en una cadena de aminoácidos en el sitio P es
puesta después del nuevo aminoácido. A esto se llama transpeptidación. Y una vez que, como está en el sitio aceptor, este tiene que ser movido nuevamente al sitio inicial, que es el peptidil, donde debe guardarse la nueva cadena. Entonces, es movida a su sitio, a esto se llama translocación, del sitio aceptor al sitio peptidil. A eso llamamos translocación. Y se vuelve al punto inicial, donde va a llegar otro aminoácido, se va a producir la transpeptidación, la translocación y otra vez. O sea, es como una cadenita de montaje, como una maquinita que va cosiendo y haciendo las cosas para que se formen las cadenas de una lectura de una codificación genética para producir ciertas proteínas. Entonces hay sustancias dentro de estos antibióticos que son capaces de bloquear el segmento tanto 30S como lo hacen las tetraciclinas y los aminoglucósidos, y el 50S, donde hay varios, la linezolida, el clonfenicol, los macrólidos, bla, bla, que en el próximo gráfico más o menos les muestro. Aquí tenemos el 30S, tetraciclinas y aminoácidos, y el 50S, pues por los macrólidos, la linezolida, la gincomicinas, el clonfenicol, el ácido fucídico, antibióticos que van a interrumpir la formación de proteínas estructurales. O se producen proteínas deformes o anómalas, o no se producen. Entonces, esto va a afectar directamente la multiplicación y la sobrevida de las bacterias. La mayor parte de estos fármacos que actúan sobre la síntesis de proteínas son fármacos bacteriostáticos. O sea, detienen la multiplicación por razones obvias. Los fármacos que actúan sobre el 30S, ya les he dicho, son las tetraciclinas. Inhiben de manera competitiva el sitio aceptor. Se van y ocupan el sitio aceptor y no dejan que el RNA transportador entre al sitio aceptor trayendo un nuevo aminoácido. Y los aminoglucósidos que se unen también al sitio A y producen una lectura incorrecta del RNA, que es el que programa la secuencia de aminoácidos. Entonces va a producir una síntesis de proteínas que no son estructurales para ellas, se vuelven tóxicas estas estructuras y acaban matando a la bacteria o impidiendo que se multiplique y se detiene la multiplicación bacteriana. Y los que trabajan en el 50S, como tenemos los que bloquean la transpeptidasa, es decir, la peptidil transferasa, que es la transpeptidación, y los que bloquean la translocación. Los que bloquean la transpeptidación son el clonfenicol y las pleurometilinas. Y los que bloquean la translocación tenemos los macrólidos, la linezolida, las streptograminas y la lincosamina. Todas ellas, pues, son bacteriostáticas. Los inhibidores de la síntesis de proteínas, además de clasificarlos por dónde actúan, si es a nivel de la fracción ribosomal 50S o 30S, también se las puede clasificar por el espectro antibacteriano. Las hay de espectro reducido, moderado y de amplio espectro. Las de espectro amplio están las tetraciclinas, el clonfenicol y las pleurometilinas. Las intermedias, los aminoglucósidos y los macrólidos. Y las de espectro muy reducido, muy específico para cierto tipo de bacterias son la linezolida, las streptograminas y la lincosamida.
Como les digo acá, todos estos que inhiben la síntesis, pues son fármacos bacteriostáticos. Inhiben la réplica de bacterias y son efectivas solo en bacterias que se dividen rápidamente. O sea, vamos a ver un efecto farmacológico si es que los usamos para bacterias que se multiplican rápidamente. Si no, no vamos a poder ver ningún efecto terapéutico. Entonces vamos a empezar por el primer grupo de las tetraciclinas, que son los que trabajan sobre el segmento 30S junto con los aminoglucósidos. Las tetraciclinas tienen como mecanismo de acción, pues como son análogos del RNA transportador, inhiben competitivamente el sitio A. O sea, se trabaja sobre 30S. Su mecanismo de resistencia es el eflujo del fármaco, es el más común. Pero también puede haber inactivación enzimática y puede haber proteínas protectivas ribosomales. Es una proteína que impide que la tetraciclina afecte la producción de proteínas. Pero lo más común es que el fármaco, la tetraciclina, sea activamente sacado del interior de la bacteria por el flujo, una bomba de flujo. Tiene muy buena absorción oral. Su biodisponibilidad oral es buena, la máxima, miren, 100% con aminociclina. Y luego le sigue con menos de 100 la doxiciclina y el resto que también tiene muy buena biodisponibilidad. Su vía de administración normalmente es oral o intravenosa. No hay para aplicación intramuscular. Esta que hay, si la usas por vía intramuscular, una que sea por vía intravenosa, vas a ocasionar mucho dolor e inflamación en la zona. Solo se utiliza por vía oral, en estómago vacío, o por vía intravenosa. El espectro de bacterias que afectan las tetraciclinas son de amplio espectro, gram positivos, gram negativos, y no son activas contra anaerobios. Y dentro de los gram negativos, no trabajan sobre las pseudomonas, sobre providencia ni proteos. O sea, sobre ninguna de las P's. P de pseudomonas, de providencia y de proteos. Los fármacos que forman parte de esta familia, las que están en rojo, pues estas son las que tenemos en nuestro medio. La tetraciclina, la doxiciclina, la aminociclina, la tireciclina y la oxitetraciclina. Las demás no existen en nuestro medio. Si ustedes observan, la tireciclina se llama gliciclina, es un derivado de la aminociclina. Está muy relacionado con las tetraciclinas, aunque tiene un espectro diferente y un comportamiento. Es decir, es parte del grupo, pero se lo trata y lo vamos a ver un poco separado. ¿Ya? La doxiciclina, quizás uno de los más usados de este grupo, es el fármaco de elección para tratar el Mycoplasma hominis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Se usa para la profilaxis de una plaga que hay de pleurodesis y pericardiodesis, que van a ocasionar fibrosis en estas capas serosas peripulmonares pericardíacas, ¿no? Como profilaxis, pues se usa la doxiciclina, la rickettsiosis, la borrelia, la brucela, la clamidiasis como enfermedad de transmisión sexual. Estos fármacos tienen muy buena actividad sobre estas bacterias atípicas. Otros usos, miren, mifogranulamulineria, la enfermedad de Lyme, la sífilis, anthrax, malaria, filariasis. Son otros usos en los que no son los fármacos de elección, pero son fármacos alternativos. Segunda, tercera línea, cuando no se tiene otro fármaco que no sea una tetraciclina como la doxy. La aminociclina se usa para la lepra, el acné y la nocardiosis. La demociclina se usa en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antitiroidea.
Y dentro de los últimos fármacos de las tetraciclinas hay 3 que son avances realmente interesantísimos dentro de este grupo. Por ejemplo, la sareciclina tiene una actividad estupenda sobre las bacterias gram positivas asociadas al acné. La omadaciclina se usa en la neumonía y en las infecciones de piel, y la eravacyclina en las infecciones abdominales complicadas. Dice, un slide 1, donde se pueden ver estos 3 fármacos que son realmente un avance significativo en nuestra guerra contra las bacterias, que ofrecen pues alternativas interesantes cuando existen infecciones por bacterias resistentes, en infecciones intraabdominales complicadas, en estructuras de la piel y en el acné vulgar, que esto azota pues ahora a los chicos con mayor fuerza que antes por los cambios hormonales y alimenticios en los que son sometidos. La tigecyclina, esta pariente cercana de las tetraciclinas, tiene su mecanismo de acción exactamente igual que ellas, en el segmento 30S del ribosoma. Su mecanismo de resistencia es el eflujo, raro, pero sí hay, es por eflujo, pobre absorción oral, solo se administra por vía intravenosa. Este medicamento hay en nuestro medio. Se consigue muy pobre concentración en sangre y en orina, por lo que no se usa cuando hay infecciones del tracto urinario, bacteriemias o meningitis. Si bien tiene un amplio espectro, no sirve para tratar estas infecciones. Actúa sobre gram positivos, negativos, anaerobios. Y vean, ¿en qué casos vamos a utilizar la tigecyclina? Bacterias gram positivas que sean resistentes, ya sea a la meticilina o a la vancomicina. MRSA y VERSA. En los gram negativos, resistentes a los carbapenémicos. ¿Se acuerdan de los carbapenémicos? Hemos hablado de que son el grupo de antibióticos de mayor espectro antibacteriano y que son fármacos reservados para casos muy especiales de fiebre de origen desconocido o la presencia de bacterias multiresistentes. Ahora imagínense si además de tener resistencia a todo, tienen resistencia también a los carbapenémicos. Entonces aquí es donde la tigecyclina puede salvar vidas, especialmente cuando hay resistencia de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y la Cinetobacter a los carbapenémicos. Porque si hay resistencia a los carbapenémicos, hay resistencia a todos los demás. Entonces la única alternativa será la tigecyclina, quizás. Los efectos adversos de las tetraciclinas. Lo más común es que el paciente puede tener náusea y vómito. Hay una situación que hay que tomar muy en cuenta cuando se está prescribiendo tetraciclinas, especialmente en el acné con esta gente joven. Hay que dar con abundante líquido. La dilución de una tableta de doxiciclina sin o con muy poca agua puede acabar en una esofagitis brutal, con ulceraciones, incluso perforación esofágica. Entonces hay que tener mucha precaución. La ingesta de una tetraciclina debe ser acompañada con un vaso lleno de agua y el paciente no tiene que recostarse por lo menos 30 minutos para evitar reflujo. Si en el reflujo la tableta o el comprimido de tetraciclina o la cápsula retorna al esófago, va a ocasionar serios problemas. La nefrotoxicidad hay con todas excepto con la tigecyclina, con la doxiciclina y la minoxiclina.
La hepatotoxicidad aumenta la posibilidad de riesgo cuando la mujer se da a mujeres embarazadas. Las tetraciclinas también son conocidas de unirse más al calcio. Estos agentes quelantes son eh, su sitio favorito, pues estas entran y al que se van a unir, tienen una acción muy, es decir, hacen enlaces muy rápidamente con el calcio. Por eso es que no debe usarse ni digerirlas con leche. Es mejor tomarlas con estómago vacío, pero con abundante agua. Las tetraciclinas, uno de los problemas que se vio mucho en los años 1950, 70 más o menos, cuando se usaba en mujeres embarazadas, pues nacían los niños con los dientes negruzcos, amarillentos. Cuando les salían los dientes de leche, salían con una decoloración amarillenta. ¿Por qué? Porque se depositan en el tejido óseo y pueden ocasionar un crecimiento anormal. De ahí que están contraindicadas en el embarazo y su uso en los niños, porque ellos todavía no han acabado de osificarse, no han acabado de hacer la dentición normal y las tetraciclinas no deben usarse en esos dos grupos etarios o situaciones fisiológicas. El síndrome de Fanconi, una complicación muy seria, que se presenta generalmente con las tetraciclinas cuando ya tienen fecha de expiración. Es uno de los pocos fármacos que la fecha de expiración hay que tomarla en serio. La mayor parte son pues nada más avivadas de la farmacia, ¿no? Que nos dicen esto expira en tanto tiempo y creemos que después de esa fecha el fármaco es inactivo o ya no funciona como tal. En el caso de las tetraciclinas debe evitarse consumirlas porque puede haber un síndrome de Fanconi. El hecho de que produzcan vómitos y náuseas, a veces un poco explosivos incluso, con cefalea y demás, puede simular pues, sí, un tumor cerebral, por eso se habla de un pseudotumor cerebral, que es un cuadro clínico que, similar a la de un paciente que tenga un tumor en el cerebro. Pues no hay nada y es nada más asociado al uso de las tetraciclinas. La fotosensibilidad es otro problema, junto con eh, esta inhibición de la vasopresina en la diabetes mellitus, ¿no? Se produce especialmente con la demecrociclina, que es la que se usa para tratar justamente esos síndromes de secreción inadecuada, ¿no? De hormona antidiurética. La vestibulotoxicidad, es decir, el paciente con trastornos de mareo, de posición, de vértigo sobre todo, ¿no? Y náusea y vómito, con la minociclina. Y esto puede empeorar si se asocia a un aminoglucósido como la streptomicina, que también tiene problemas de producir lesiones a nivel vestibular. Entonces, las tetraciclinas son fármacos que básicamente tienen una acción muy buena en las bacterias atípicas. Allá están riquecias, clamidias, micoplasmas. Todas esas bacterias atípicas responden muy bien a las tetraciclinas. Hay que tener mucho cuidado con los gram negativos. Se puede utilizar en algunas gram negativas, como el hemófilos influenza, la neisseria y meningitis, pero mm, con mucha precaución. Hay fármacos que lo hacen mejor. Si tuviéramos un paciente con neisseria y meningitis, no vamos a utilizar pues de primera línea una tetraciclina. Pero podría servir en algunos casos alternos, ¿no? Segunda, tercera línea de tratamiento. Y en el resto, aquí en los gram positivos, pues las tetraciclinas no funcionan muy bien.
Bien, entonces ya hemos visto las tetraciclinas. Ahora vamos a ver los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen dos orígenes. Unos vienen de los streptomyces y otros vienen de los micromonospora. En rojo, los que tenemos en nuestro medio. Dentro del grupo de estos que provienen de los streptomyces, tenemos la tobramicina y la neomicina. La streptomicina no hay ni la paranomicina. Estos dos antibióticos del grupo de los aminoglucósidos con origen en las streptomyces. Los micromonofora, la gentamicina y la amicacina. La metilmicina y la plazomicina no existen en nuestro medio, pues son parte de este grupo. ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Estos fármacos, si recuerdan, son fármacos que actúan por concentración dependiente. Tenemos que producir un pico de concentración muy elevada para que entren a las bacterias. Las bacterias, estas bacterias gram negativas a las cuales son especialmente el espectro de los aminoácidos los hace efectivos con restos gram negativos, se debe a que estas tienen un potencial transmembrana. Significa que de esas porinas, esos poros que tienen en su membrana, tienen un potencial de gradiente. O sea, aquí lo que hacen es jalar, generan un gradiente y jalan al aminoglucósido al interior de la bacteria. Entonces, son dependientes de esta gradiente. Se hacen bactericidas, porque estos inducen la síntesis de proteínas tóxicas en el interior de las células bacterianas. Los aminoglucósidos no son efectivos contra los anaerobios. ¿Por qué? Porque este potencial transmembrana requiere de oxígeno y ATP. Si no hay oxígeno ni ATP, este potencial no se genera y no va a haber forma de que entren los aminoglucósidos dentro de las células a través de esas porinas. Entonces, este es el mecanismo de acción. No trabaja sobre anaerobios, sobre los gram negativos, gracias a un potencial transmembrana que se genera por ATP y oxígeno. Y los hace, pues, bactericidas. El mecanismo de resistencia que pueden presentar algunas bacterias es por inactivación enzimática, que es lo más común, excepto con la amicacina y la metilmicina. Y los cambios en la estructura ribosomal. Estos actúan sobre el segmento 30S. Y si la bacteria ha producido cambios estructurales en su ribosoma, pues no van a actuar. Y esto es especialmente verdad para la streptomicina. Yo me imagino que esto van a profundizar un poco con el doctor Carrillo antes, porque estos fármacos son utilizados en la tuberculosis también. En su farmacocinética, pues su absorción oral es pobre. Generalmente los aminoglucósidos se usan por vía intravenosa o intramuscular. ¿Se usan para qué? Para tratar, por ejemplo, plaga, tularemia, asociados con las tetraciclinas, los gram negativos que sean resistentes, pues allá pueden haber inactivaciones enzimáticas por las pseudomonas, las enterobacterias, acinetobacter, pueden trabajar los aminoglucósidos sobre estos, ¿no?
tuberculosis, los aminoglucósidos que son utilizados son la streptomicina, la micacina, la capromicina, la canamicina, como segunda línea. Ustedes van a estudiar con el doctor Carmen Monte el esquema nacional para el tratamiento de la tuberculosis. Una micobacteria que genera resistencia a múltiples fármacos y es cambiante y se van cambiando los esquemas en primera línea, segunda, etcétera, y de muchos grupos farmacológicos saben el tratamiento para esas micobacterias. Y uno de ellos es los aminoglucósidos. Dentro del grupo está la plasmicina, que no existe en nuestro medio. Se trata con esta sustancia infecciones por gram negativos que complican la vía urinaria, las pielonefritis, la tobramicina, que se da por vía inhalatoria y se usa en las neumonías por pseudomonas, especialmente en los pacientes que tienen fibrosis quística. Es más efectiva que los otros aminoglucósidos. La tobramicina administrada en este tipo de gente por vía inhalatoria. La neomicina es uno de los fármacos del grupo. Es la más tóxica, pero no se la usa por vía sistémica, se usa por vía oral. Y se la usa para el tratamiento de pacientes que tienen cirrosis hepática y hacen encefalopatía portal. ¿Por qué? Porque a nivel de las bacterias del tubo digestivo se produce amoníaco. Ese amoníaco se absorbe, se produce el famoso coma hepático por amoníaco. Entonces se usaba la neomicina, ya no se usa mucho. Se usaba neomicina por vía oral, ¿para qué? Para esterilizar el intestino, matar las bacterias que producen amoníaco y así el paciente revertía su encefalopatía. En la actualidad se prefiere usar la rifamicina por vía oral. Es el fármaco de elección para destruir las bacterias productoras de amoníaco a nivel del tubo digestivo. Los efectos adversos y contraindicaciones de los aminoglucósidos. Estos fármacos son nefrotóxicos. La nefrotoxicidad, a diferencia de la ototoxicidad, es reversible. Significa que si hay daño renal, se suspende el fármaco y se puede revertir el daño. Lo máximo, el fármaco que más nefrotóxico es la neomicina. Por eso es que no se usa por vía sistémica, se usa por vía oral para destruir las bacterias, pero tampoco ya se usa mucho. Y el mínimo daño por estreptomicina. La ototoxicidad, que es un daño directo en las células pilosas ahí del aparato auditivo. El efecto máximo auditivo era la canamicina, la amicacina y la neomicina. Y el vestibular por la streptomicina. Y el mínimo por la metilmicina. Este es irreversible. La sordera producida por un aminoglucósido queda definitivamente en el paciente. Y finalmente creo que es esta, la toxicidad neuromuscular. Los aminoglucósidos tienen la capacidad de producir un bloqueo de los receptores de la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Y tienen un efecto de relajación muscular no despolarizante. No se produce despolarización, pero bloquea la acción de la acetilcolina y no hay más contracción. Hay parálisis. El efecto máximo lo produce la neomicina. El mínimo, la tobramicina, en relación a este efecto, la toxicidad neuromuscular. Cuando alguna vez en oftalmología se comenzó a usar en infecciones severas intraoculares la gentamicina y se la administraba por vía intraocular, pues se ha llevado a estos pacientes a ceguera y además en los que no se producía ceguera, pues una maculopatía muy, muy marcada, que acababa generalmente en la ceguera, ¿no? Estos fármacos están contraindicados en el embarazo, no se debe usar
en ningún periodo del embarazo. Entonces, los aminoglucósidos son fármacos que idealmente se utilizan para tratar infecciones a gram negativos. Esas bacterias gram negativas que son sensibles a los aminoglucósidos son el Haemophilus influenza, las enterobacterias, las pseudomonas. Con mucha precaución para algunas bacterias positivas. Normalmente, los aminoglucósidos combinados con otro grupo de fármacos podrían tener acción sobre los estáfidos, los estreptos y los enterococos, pero solos no. En los anaerobios y en los atípicos, pues muy excepcional acción sobre algunas micobacterias, ¿no? Como van a ver ustedes la tuberculosis. Bueno, mañana voy a continuar la última partecita de esto. Voy a explicar los fármacos que actúan sobre la 50S, la fracción ribosomal 50S, y con eso yo habría concluido la parte que me corresponde. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, bien, chicos, entonces mañana a las 8:15 bueno, nos vamos a escuchar o vernos. Que estén bien.